Bueno, lo primero, del punto de vista de esta visión de Dios a través de la Biblia, nosotros en la Biblia encontramos, la verdad es que todo está ahí, y tenemos que comenzar a estudiarla, hay que leerla, hay que escudriñarla, hay que investigar mucho sobre la Biblia, ¿cierto?, dentro de ella misma. Y ahí nos vamos a encontrar con muchas cosas que la verdad es que nos van a servir para todo ámbito de nuestras vidas. Y en esta oportunidad, como vamos a hablar sobre la fidelización hacia el cliente, es cómo nosotros logramos fidelizar al cliente, ¿ya? Hay muchas técnicas de fidelización, hay que armar toda una estrategia de fidelización, un plan o un programa. Sin embargo, la Biblia también nos muestra que la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, dice que Dios permanece fiel. Interesante ver que Él está por sobre su fidelidad, que tiene relación no solo con la fe que Él tiene de nosotros, porque Dios tiene fe. Si no tuviera fe en nosotros, esa parábola que habla sobre los talentos no la hubiera dicho, no estaría escrita, no la hubiera pronunciado el Señor. Y en esa misma parábola vemos que el Señor llamó a sus siervos y dice que les encomendó sus bienes. Entonces a uno le dio un talento, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 5 talentos, ¿ya? Obviamente los talentos estaban relacionados con un tema de oro, de un peso, pero que era mucho dinero. Entonces a uno le dio menos, a uno le dio intermedio y a uno le dio mucho. Pero ¿por qué le dio así? ¿Por qué le dio así? Si nosotros tal vez dijéramos, no, pero es que eso no es socialismo, eso es capitalismo, si nos vemos por el lado político. Pero la verdad es que Dios deja de lado todo el tema político o ideologías y pensamientos humanos, y Él establece por qué. Porque esa misma parábola nos dice que Dios le dio a cada uno conforme a la capacidad. Entonces, hay una capacidad que cada uno de nosotros tiene. Y esa capacidad es la que el Señor conoce. Recordemos que Él nos conoce a nosotros. Conoce lo que estamos pensando, inclusive en este momento. Él conoce inclusive la intención de nuestro corazón, la intencionalidad con la cual hacemos las cosas. Entonces, Él sabe todo de nosotros. Somos carta abierta, libro abierta delante de Dios. Entonces, Él, como conoce nuestras capacidades físicas, capacidades emocionales o intelectuales, espirituales, en todo orden. Y Él le da a cada uno conforme a esa capacidad. Entonces, interesante ver que todo lo que Dios ha puesto en nuestra mano le pertenece a Dios. Y Él nos va a pedir cuenta. ¿Cuándo nos va a pedir cuenta? Bueno, cuando en su venida, lo que se conoce en el griego como la parusía, que es cuando o conocido con otro nombre como arrebatamiento, algunos lo conocen, nos vamos a presentar delante de Dios ante su tribunal, pero el tribunal del Hijo de Jesucristo. Y ahí es para galardones. Y ahí Dios nos va a decir, el Señor nos va a decir, mira, tus obras buenas fueron mejores que las malas, por lo tanto, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. O bien a otros les va a decir, como ese siervo inútil, ¿cierto?, que lo que hizo con el talento ni siquiera lo puso en el banco para que le diera intereses, sino él lo que hace es hacer un hoyo en la tierra y esconder ese talento. Esconder ese talento es como que a usted le dieran, no sé, $1.000.000 y usted en su patio, ¿cierto?, hiciera un hoyo y enterrar ese $1.000.000. ¿Cierto? Hay que tener, como dicen algunos, 2 dedos de frente para darse cuenta que ese dinero, ese talento había que invertirlo. Pero ¿qué le pasó a este hombre? ¿Por qué escondió? ¿Por qué ocultó? ¿Por qué enterró ese talento? Bueno, él mismo lo confiesa.
Él mismo dice, porque tuve miedo de ti, tuve miedo de ti. Entonces, el miedo, el temor, conocido también en la Biblia como Fobos, que es un dios, lo hemos conversado en otras oportunidades, es un dios, el dios de la guerra, ¿cierto? Para los romanos, para los griegos tenía distinto nombre, Marte, etc. Entonces vemos que el miedo definitivamente paraliza. El miedo impide que una persona avance. El miedo impide que la persona tome buenas decisiones. El miedo provoca que la persona tome malas decisiones. El miedo se apodera de la persona, pasa a ser como una cobertura, como su señor. Y esa persona comienza a funcionar y a tomar decisiones y a pensar en función del miedo. No da el paso siguiente, no invierte porque tiene miedo. No quiere emprender, no se atreve a emprender porque tiene miedo. Tiene miedo que por estas pandemias y bueno, todas estas crisis que se han sumado, tiene miedo de que no le resulten los negocios. Tiene miedo de que venga una crisis económica y financiera más de lo que está y golpee su finanza y quede en la deuda. Entonces el miedo se apodera de la persona. En este caso, de este hombre, de este siervo, porque era un siervo, no era cualquier persona, era un siervo, un llamado, alguien que Dios llamó, que el Señor llamó. Y cuando Él le delega a cada uno de estas tres personas, cuando Dios entrega algo es porque tiene fe en nosotros, tiene fe en esa persona, sabe que esa persona puede multiplicar esos recursos, puede multiplicar esa idea, puede multiplicar ese negocio, puede multiplicar todo lo que tenga en su mano, en lo espiritual, pero también en lo terrenal. Entonces Dios deposita confianza, Dios confía. Y esa confianza es la que Él también, cuando Él venga, nos va a pedir esa cuenta. Giovanni, yo confié en ti, te di esto, ¿qué hiciste con esto? Entonces ahí no vamos a poder tener excusa porque se van a abrir los libros de las obras y muchos otros libros, y ahí va a estar todo. Hoy en día, como está la tecnología, uno mira todo el tema cuántico, en fracción de segundos están las imágenes, toda la información de una persona. Imagínense qué tecnología tiene Dios. Entonces, vemos que este hombre tenía miedo. Por lo tanto, ocultó. Y la tierra, dice que lo enterró en la tierra. La tierra representa el humanismo. La tierra representa el razonamiento humano, las ideas humanas. Entonces, todo lo que está relacionado, ¿cierto?, con lo que hizo este hombre, en definitiva, confió más en el humanismo, en ciertas ideologías, en ciertos pensamientos, en ciertos razonamientos que le dijeron, que vio, que escuchó, etcétera, y no de lo que realmente Dios le había dicho, de lo que Jesús le había dicho. Multiplícalo. Te paso esto, te paso esta inversión. Es como que a usted le pasaran, no sé, ya algo más chico, más que $1.000.000, no sé, le pasaran $1.000.000. Y ese $1.000.000, ¿en qué lo utilizaría usted? Sabiendo que algunos me podrían decir, no, voy a pagar mis deudas, mis compromisos. No, otros me podrán decir, voy a utilizarlo en un negocio. Bueno, entonces este hombre lo que hace es esconderlo, ocultarlo. No lo puso en los bancos, no hizo nada de aquello. Entonces después viene Dios, el Señor, y le dice, siervo inútil, siervo inútil. No fuiste capaz de multiplicarlo, pero no solamente lo sanciona, ¿cierto? Lo reprende, lo exhorta, sino que también le habla de su realidad. Si tú sabías que yo era hombre severo, que juzgo y que pido cuentas por las cosas que entrego, ¿por qué no lo pusiste en el banco? Entonces imagínese el punto del miedo. El miedo realmente atemoriza a las personas, impidiéndolas avanzar, crecer, ser creativa. El miedo daña la creatividad. El miedo daña la innovación. Por eso nosotros como hijos de Dios
debemos reprender el miedo. No debemos aceptarlo. No podemos aceptarlo en nuestra vida. El miedo paraliza, el miedo hace muchas cosas negativas, como lo vemos acá a través de esta parábola. Entonces, claramente vamos viendo que muchas personas, muchos cristianos no realizan ciertas cosas en su vida porque tienen miedo, no pueden avanzar, no pueden crecer, no pueden desarrollarse. Es por eso que nosotros, una de las cosas que en la Biblia vemos, dice que el perfecto amor, dice el apóstol Pablo, echa fuera el temor, echa fuera el miedo. Entonces, necesitamos del amor de Dios, debemos empaparnos de ese amor, debemos pedirle ese amor. El mismo apóstol Pablo dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, con todo esto, el Señor, acá vemos claramente que Él desembarca y ve una gran multitud. Y esa multitud, ¿cierto? Dice que Él tuvo compasión de ellos. ¿Por qué tuvo compasión? Porque el Señor observó. El Señor era un buen observador, no solamente en lo natural, sino que dice en una oportunidad, dice que conociendo los pensamientos de ellos. Entonces el Señor definitivamente, al estar ungido, tenía, no solo como hombre, sino como hijo de Dios, a través del Espíritu Santo, tenía dones que estaban activados en él. Entonces conoció los pensamientos de ellos. Entonces acá dice que él vio la multitud y tuvo compasión. ¿Por qué? Porque la vio enferma, la vio con hambre, la vio con necesidades espirituales. Entonces vio su necesidad y pudo discernir y pudo identificar qué es lo que estaba viviendo cada uno de esas personas. En otras palabras, hizo como una segmentación de clientes, de personas, donde identificó los enfermos, identificó los que estaban oprimidos, identificó los que tenían hambre a la palabra. Entonces identificó distintos grupos, pero en cada uno de ellos, usted ve los otros evangelios, dice que algunos sanó, les predicó el evangelio, a otros sanó, a otros liberó. Entonces a cada uno le dio conforme a su necesidad. Él pudo suplir cada necesidad. Y después dice que él al tener esa compasión, ese amor, porque la compasión está relacionada con el amor, tuvo esa empatía, ¿cierto? De ponerse en el lugar, no solamente de ponerse en el lugar, sino poder resolver sus necesidades, porque eso es lo que hizo Jesús en ese minuto. El que estaba enfermo, lo sanó. El que estaba oprimido, atormentado, lo liberó. El que tenía hambre de la palabra, le habló del reino y de las buenas nuevas del evangelio. Y luego, transversalmente, a todos les dio el alimento físico, el alimento natural, ¿cierto? Con 2 panes, ¿cierto? Con panes y peces, Él pudo multiplicar. Y aquí es donde viene algo interesante, porque el Señor, al tener esta compasión, al tener esta misericordia, al ver y al conocer esas personas, Él inmediatamente, Él actúa resolviendo las necesidades de esas personas. Y si uno mira esta enseñanza bíblica y la extrapolamos al tema de hoy sobre la fidelización de los clientes, es muy importante poder entender que debemos conocer al cliente, conocer quiénes son nuestros compradores actuales o clientes antiguos, o la clientela también, como se le llama, ¿cierto? Y en algún minuto también los clientes prospectos, que son los clientes futuros, en algún minuto se van a incorporar. Si comienzan a comprar y los atendemos bien, van a empezar a comprar y se van a transformar en clientes ya no potenciales, sino clientes, ¿cierto? Clientela. Entonces, pero debemos conocerlos.
Jesús los conocía. Nosotros también debemos aprender a conocerlos, poder identificarlos, ¿cierto? A lo mejor agruparlos por distintos segmentos, a lo mejor los que son prime, los que compran menos, los que compran más, los que son menos exigentes, mayor exigencia, etc. Entonces, ir conociendo a los clientes y poder también cubrir cada necesidad que cada uno de ellos pueda tener. A lo mejor no vamos a alcanzar en esa necesidad puntual, porque Jesús tampoco abordó la necesidad puntual, sino que abarcó grandes áreas. La primera de ellas, todos los enfermos. La segunda de ellas, todos los que estaban atormentados por espíritus malignos. Y la tercera de ellos, los que tenían hambre en su alma, en su espíritu de la palabra. Y luego a todos les dio alimento natural. Entonces, esa es una forma, una estrategia en la cual nosotros podemos utilizar para también segmentar a nuestros clientes y poder ir y darle a cada uno de ellos conforme a la necesidad que tienen. Entonces, ¿qué sucedió acá? Luego que el Señor desafía a sus discípulos, viendo la gran multitud, desafió a sus discípulos, les dice, ustedes denles de comer. Y ellos obviamente lo único que tenían eran algunos panes, algunos pescados que estaban ahí, ¿cierto? Y bueno, lo que hizo el Señor fue desafiarlos. Y eso es lo que hace con nosotros. El ser un emprendedor, el emprender o tener una empresa, ser un empresario, para nosotros como hijos de Dios obviamente se necesita mucha fe, mucha fe. Mucha fe. Se necesita tener mucha confianza también de que Dios es el que nos va a respaldar en todo lo que hagamos de acuerdo a su palabra, obviamente. Si andamos haciendo otras cosas indebidas, obviamente ahí no va a estar el respaldo de Dios. Pero acá, ¿qué sucedió? Un desafío, los desafió y esto. Entonces ahí Jesús, viendo la fe, ¿cierto? Cierta incredulidad que había en los discípulos, el Señor ya les dice, hagan lo siguiente, le da la estrategia para alimentar a toda una multitud. ¿Y cuál fue la estrategia? Con lo poco que tenía, que eran unos pocos panes, unos pocos peces, pescado, de eso poquito que era lo que tenía, lo que hace Dios es abrir el cielo, porque la misericordia, la compasión, eso es lo que hace, abre el cielo a nuestro favor. Entonces, al abrirlo, Él hace dentro de la estrategia que todos se recuesten en la tierra, se recuesten en la tierra, todos por grupo, por familia, etcétera, etcétera, hombres, mujeres, niños. Y de ahí ora al Padre y viene la multiplicación. El cielo abierto trae provisión sobrenatural. Entonces, y ahí después le dice, vosotros a los discípulos, ustedes ahora denles de comer. Y así sucedió. Y después, ¿qué ocurre? Ocurre que sobraron 12 cestas llenas, ¿cierto? Y eso que alimentaron a más de 5.000 personas, hombres, sin contar a las mujeres ni a los niños. Y siempre las mujeres son más que los hombres. Siempre, en temas cristianos o en cualquier ámbito, la verdad, siempre el número cuantitativamente va a ser mayor de mujeres que hombres. Entonces, imagínense la cantidad de personas, fácilmente 15.000, 20.000 personas fueron alimentadas, si eran solamente 5.000 hombres. Entonces, vemos una estrategia definida. Por eso que nosotros debemos establecer estrategias de fidelización, de conocer al cliente y cómo podemos entregarle lo que él necesita. Porque eso va a provocar en él una relación, una conexión. Entonces, esta obra que Dios hace, la verdad es que fue interesante, porque con 5 panes y 2 peces Dios hace algo extraordinario. Y yo quiero, para ir cerrando ya, quiero declarar sobre tu vida. Tú que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, quiero declarar sobre tu vida que
si tú también, no solamente con tus clientes, sino que con todos aquellos que están de alguna u otra forma padeciendo algún tipo de necesidad, necesidades espirituales que necesiten una palabra, necesidades de oración, ¿cierto? Porque están enfermos, o necesidades económicas porque necesitan alimentación, y tú, a través de tu amor, puedes cubrir esto, ¿cierto? Hay cosas que son espirituales y otras cosas que son materiales. O a través de tu empresa también puedes cubrir esto. Yo te quiero decir que Dios va a ver esa misericordia, va a ver esa compasión que hay en ti, que hay en mí, y Dios lo que va a hacer, va a abrir el cielo. Van a haber cielos abiertos, porque la misericordia es una llave. La compasión es una llave que abre las ventanas de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa llave que abre el cielo, abre las puertas de los cielos, las compuertas, va a traer esa multiplicación. Por eso que hay cosas que nosotros vamos a hacer. Por eso yo les digo, aquí vamos a ver un tema académico, ¿cierto? De universidad, de lo que dicen los grandes eruditos en relación a la fidelización, a las estrategias mismas. Pero eso tiene un tope, tiene un límite, tiene un techo, llamémoslo así. Pero cuando viene esto de Dios, cuando viene este equipamiento de Dios, cuando viene la habilitación de Dios, sin tener muchas veces los estudios, Dios puede traer revelación a través de la palabra. Traer revelación a través de la palabra, y esa revelación nos va a mostrar la estrategia que debemos hacer. Es solo el hecho de ver la viuda con Eliseo. La viuda no tenía estudio, no tenía academia, pero Eliseo le dio una idea de negocio. Ella la toma y la desarrolla en función a la estrategia y al modelo y a la idea de negocio que le dio Eliseo. La ejecutó tal cual, punto por punto, coma por coma, la realizó. Y vio lo sobrenatural. Eso es lo que Dios está haciendo. Eso es lo que Dios está haciendo. Por eso que nosotros acá en Vallit queremos poner en tu corazón, queremos poner en tu mente los pensamientos de Dios, la palabra del Señor, para que tú tengas fe, para que esa fe tú la puedas desarrollar, puedas crecer en esa fe, pero también puedas llevar a cabo esas ideas y esos proyectos que Dios va colocando en tu corazón y en tu mente. Así que yo quiero declarar sobre tu vida que si tú haces misericordia, si tú oras por el que necesita ser fortalecido, tan solo con una llamada, tú que eres cristiano, viendo la necesidad de algún hermano o de alguna persona, lo puedes llamar y hacer una oración, tan simple como eso, o darle un versículo. Si ves la necesidad de alguien que tiene necesidades, quedó sin trabajo o necesita algo, y tú cubres, no todo, aunque sea una porción o algo, la intención, acuérdate que no es la cantidad, es la intención de tu corazón, de mi corazón. Eso es misericordia. ¿Y eso qué va a ser? Va a ser tu llave para tu negocio, va a ser tu llave para tu emprendimiento, porque la vas a usar y vas a abrir esas compuertas y te vas a dar cuenta que Dios va a abrir los cielos y va a derramar esa bendición hasta que sobre y abunde. Esa bendición de multiplicación que vas a poder cubrir, imagínate, porque muchas veces una de las cosas que vienen en este tema de fidelización es cómo alcanzo a cubrir a todos aquellos clientes, potenciales o nuevos clientes, dadas mis capacidades. No puedo entregarle porque estoy con mucho trabajo. Aún en eso, eso que viene trayendo nuevos negocios y más negocios y más negocios, nuevas oportunidades, que Dios lo va a hacer y que yo sé que lo está haciendo en muchos de ustedes. Dios también te va a dar la capacidad, Dios también te va a dar la habilidad para poder desarrollar y armar una estrategia que te permita crecer, 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 crecer y crecer para abarcar toda esa multitud. Y aún así te van a quedar recursos, va a quedar porque Dios está de tu lado, está de nuestro lado. Así que bendigo tu vida
inyecto esta palabra de fe, de esperanza, de amor, y que el Señor habilite. Así que permíteme orar por ti ya para finalizar esta enseñanza, este discipulado empresarial, y poder orar por tu vida a tu favor y bendecirte. Padre, en el nombre de Jesús, yo te quiero dar gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, amado Dios, por la palabra de hoy. Y tal como tu palabra nos dice, Señor, permite que esa misericordia, que el amor de Dios, el amor y la misericordia y la compasión de Dios esté en nuestros corazones para ayudar al necesitado, para no cerrar la mano en aquel que lo necesita, esa mano espiritual a través de una oración, a través de una palabra, Señor, sino también esa mano económica para poder ayudar a aquellos que lo necesitan. Eso es hacer misericordia, eso es tener compasión, Señor. Y cuando eso hacemos, Señor amado, tu palabra misma nos dice que es una llave que abre los cielos y viene la multiplicación, viene la provisión sobrenatural de Dios. Aleluya. Gracias, gracias, Padre. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, yo declaro esta palabra y bendigo a cada uno de mis hermanos y amigos que están viendo, Señor, y escuchándonos a través de esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén.